porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. No hay murallas que no pueda derribar. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. No, no, no. No hay problemas que Él no pueda resolver. Porque bienvenidos a su programa que es más que un tema de salud. Para Dios. Este es su programa que es más que un tema de salud. Estamos teniendo una serie de programas acerca de el Espíritu Santo, para lo cual hemos invitado al ingeniero Fernando Banuet, y nos ha estado dando una enseñanza muy importante acerca, con profundidad, pero a la vez muy entendible, acerca del Espíritu Santo. Si usted no ha visto los otros programas, por favor, búsquelos bien en las redes sociales o llame a la iglesia para saber cómo los puede conseguir, porque realmente es una gran enseñanza. Muchas gracias, ingeniero. No queremos perder este filón de oro que estamos ahorita viendo. Por favor, continúe con el programa. Sí, bueno, pues qué bueno. La verdad que al estar compartiendo el Espíritu Santo es muy difícil hablar del Espíritu Santo, de su obra, de la persona misma, el Espíritu Santo, sin realmente percibir su presencia. Claro. ¿Verdad? Esto que estamos viendo, palabras del Señor Jesucristo aquí en la Escritura, y palabras tan profundas que nos muestran ese Espíritu Santo hermoso que todos necesitamos conocer y con el que todos necesitamos tener compañerismo, como lo vimos en programas anteriores, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y aquí en el capítulo 15, aquí continúo hablando un poquito en el versículo 26 del Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 26, donde dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, dice, Él dará testimonio acerca de mí. O sea, esa palabra testimonio en el griego original quiere decir declarará. Ajá. ¿Verdad? Sí. Dice, el cual declarará, o sea, acerca del Señor Jesucristo. Y yo mencionaba que el Espíritu Santo no se queda con la gloria, siempre va a exaltar al Señor Jesucristo. Es importante que nosotros honremos al Espíritu Santo, que seamos receptivos a su presencia, que lo honremos a Él, que honremos, pero siempre el Espíritu Santo nos va a llevar a exaltar al Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué tan tierno y qué tan dulce no será el Espíritu Santo? Yo lo estaba mencionando en el programa pasado acerca de cómo Él se presenta en la Escritura, o sea, representado por una paloma y cómo a nosotros habla de nosotros como unas águilas, ¿verdad? Dice, hablando de nosotros, de que tendremos nuevas fuerzas, que renovaremos nuestras fuerzas como las águilas. Entonces, pero el Espíritu Santo, qué tan importante no será que para el Padre y para el Hijo también, porque escuché un ministro decir en una ocasión, dice, mira, el Padre y el Hijo se ponen de acuerdo y dicen, mira, cualquier cosa que cualquiera hable en contra de nosotros, lo perdonaremos, pero quien hable en contra del Espíritu Santo. Sí, no tendrá perdón en este siglo ni en el venidero, dice la palabra de Dios. Dice, será reo de juicio eterno, como dice la palabra. Sí. Imagine lo importante que no es para el Padre y para el Hijo, el Espíritu Santo. Sí. Y dice que es el único pecado imperdonable, o sea, la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Qué importante es que nosotros seamos muy reverentes a Él, que seamos muy respetuosos, que lo honremos, que le demos el lugar que Él debe de tener en nuestras vidas. Yo he platicado con algunas personas de algunas otras religiones, por decirlo así, algunos religiosos, y
hablando acerca del Espíritu Santo y con tristeza puedo decir que estas personas no creen en la obra del Espíritu Santo, no creen en los milagros, no creen acerca de esas manifestaciones del Espíritu Santo en el cristiano, como es el orar en lenguas, como es la profecía, como son todas esas cosas. Y qué triste, porque se están perdiendo del poder que debe fluir en la vida del cristiano. Sí. Y todo eso solamente lo podemos lograr si el Espíritu Santo está con nosotros, si el Espíritu Santo está en nosotros y si el Espíritu Santo está sobre nosotros, como ya lo mencionamos, sí, así es. ¿verdad? Entonces, aquí vemos cómo el Señor Jesucristo dice, ¿saben qué? Él dará testimonio acerca de mí. Es. O sea, Él no se va a honrar por sí mismo, no se quedará con la honra. Y dice, y vosotros daréis testimonios también porque habéis estado conmigo desde el principio. Y luego ya pasamos ahí al capítulo 16 y vemos nosotros ahí hablando del Espíritu Santo en el versículo 7 del capítulo 16, dice, pero yo os digo la verdad, dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Yo estaba mencionando en uno de los programas anteriores por qué era importante que el Señor Jesucristo ascendiera al cielo. De hecho en algunos, aquí antes de decirles esto, les dice, yo voy al que me envió, dice, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Dice, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. El Señor Jesucristo sabía que le convenía a sus discípulos que Él se fuera, porque el Espíritu Santo vendría y estaría con ellos, y entonces sí, iban a poder entender todas las cosas que Él les había dicho. Recordándoles y entendiendo. Sí, y cuántas veces no vemos nosotros en la Escritura muchas cosas en las que dice que cuando está hablando dice, ay, entonces recordaron los discípulos que estas cosas ya se las había dicho Él anteriormente. Sí. Entonces les dice, ya se las había dicho anteriormente, entonces, pero las pudieron recordar por medio del Espíritu Santo. Sí. Y no tan solamente recordarlas, sino que en ese momento les fueron reveladas la profundidad de las palabras que les había dicho el Señor Jesús antes. Pero hasta ese momento las pudieron entender. Ajá. Entonces, ¿y por qué el Señor Jesucristo dice que convenía que viniera el Espíritu Santo? Porque lo que había mencionado yo, Él vino como hombre aquí a esta tierra, y Él estaba limitado porque no podía estar en todos los lugares. Sí, era humano. Sí. Era humano. Entonces, ahora por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo puede estar en todo lugar. Ajá. En todo tiempo, ¿verdad? Y con toda persona que tenga hambre y que sienta la necesidad de Él. Porque Él vino como Dios. Exactamente. Entonces, el Espíritu Santo ahorita puede hacer la obra del Señor Jesucristo a través de la iglesia. Entonces, por eso el Señor Jesucristo dice, miren, ¿saben qué? Miren, y yo, la obra que yo tengo que hacer, la voy a hacer, pero es necesario que yo me vaya y que venga el Espíritu Santo, y no se pongan tristes, al contrario, pónganse contentos, porque entonces sí van a conocer las cosas que yo les dije con la profundidad que realmente tienen. Entonces, aquí dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Dice, mas si me fuere, os lo enviaré. Dice, ahora, Él iba a morir en la cruz, iba a derramar su sangre. Era necesario. Pues, nosotros vemos, por ejemplo, en el libro de Lucas, al final del Evangelio de Lucas, vemos cómo, fíjese nada más, cuando el Señor Jesucristo está hablando, en el capítulo 22 del libro de Lucas, en el versículo 35, les está diciendo, dice, y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforje, sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Dice, y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Dice, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Ajá. Es necesario que se cumpla. Dice, todo aquello que en mí está escrito, todo todavía en mí aquello que está escrito, dice, y fue contado con los inicuos.
Pero mire, me llama la atención esto que sigue, dice, porque lo que está escrito en mí tiene cumplimiento. O sea, no iba a faltar nada. No iba a faltar nada. Ajá. Dice, y esta es una palabra que yo le he compartido con algunas personas y les digo, ¿saben qué? Les digo, agárrense de la palabra de Dios. Les digo, porque lo que el Señor Jesucristo se tiene que cumplir tarde que temprano. Sí. Es importante, Él lo dijo, y aquí lo está diciendo también en el último capítulo, en el versículo 44, de ahí también de Lucas, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Porque David muchas veces habló de cuando que no iba a ser quebrantado sus huesos, habló mucho. Sí. ¿Y por qué? Le voy a decir a usted por qué dice consolador cuando está hablando Jesús. Sí. Él está hablando en una palabra que se llama, es paracletos, o sea, esa palabra quiere decir que está llamado a estar siempre a su lado. Eso quiere decir, ¿verdad? Sí. Entonces, y bueno, y aquí, por ejemplo, en esta parte del Evangelio de Lucas, aquí ya está hablando después de que resucitó. Sí. Y dice aquí que era necesario que se cumpliera todo. Sí. Antes les dijo, miren, ¿saben qué? Es necesario que se cumpla lo que tengo que pasar. Y aquí ya les está diciendo, era necesario. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces aquí también volvemos al capítulo 16 de Juan y aquí entonces nos está diciendo, él está diciendo que era necesario que él se fuera. Sí. Y dice, y cuando él venga, o sea, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sabe qué? De pecado, pues fue de lo que nos convenció a nosotros. Sí. Nos hizo entender, nos hizo saber que necesitábamos de un Salvador. Así es. Y si no hubiera sido por el Espíritu Santo, jamás hubiéramos conocido al Señor Jesucristo porque no hubiéramos tenido convicción de pecado. Ajá. O siempre hubiéramos pensado que estábamos bien. Dice la Escritura en el libro de los Proverbios, dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La gente que todavía no conoce a Jesús piensa que están haciendo las cosas bien. Soy bueno, dicen, soy bueno, Sí, confiando en su prudencia. Exactamente, o sea, ellos piensan que ellos están bien, Sí. pero porque todavía no les ha resplandecido la luz de Cristo, Sí. ¿verdad? Entonces aquí vemos nosotros, dice, que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, dice, por cuanto no creen en mí. ¿Sabe una cosa? Ese es el único pecado que llevará a la gente al infierno. El no conocer al Señor Jesucristo, el no creer en el Señor Jesucristo. Por eso dice, cree en el Señor Jesucristo. Y será salvo. Y serás salvo tú y tu casa. Aquí lo está diciendo, ese es el único pecado. Yo le he dicho a las personas con las que comparto de estas cosas, les digo, miren, nadie va a estar en el cielo por haber sido muy bueno. Sí. Los que estaremos ahí, estaremos porque hemos creído en el Señor Jesucristo. Hemos tomado ese sacrificio que Él hizo, lo hemos hecho nuestro. Y lo hemos declarado nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador. Y hemos declarado y hemos creído que Él es el Hijo de Dios. Así es. El unigénito del Padre. Y por eso nos llevará, la fe en Jesús, nos llevará a su presencia. Dice en el libro de Romanos, en el capítulo 5, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted piensa que Dios no se agrada, el Padre, cuando usted le dice que sí a Jesús, viera usted qué regocijo tiene Él. ¿A usted no le gustaría que hablaran bien de sus hijos, que lo aceptaran y los amaran? El Padre nos da esa enseñanza de ser un verdadero Padre. Y por eso se dice, para la gloria del Padre, aceptamos a Jesús. Amén, amén. Sí, entonces dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y mire lo que les está diciendo el Señor Jesús, lo que habíamos comentado hace un momento. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Sí, pues no entendían. Todavía no venía el Espíritu Santo. Sí. Entonces ellos no las iban a entender. Sí. Por eso digo, tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden entender. Dice, es más, vamos a ver en el libro de los Hechos, adelantito, cómo el Señor Jesucristo les está hablando de las cosas por venir y están ellos preguntándole, oye Señor, ¿cuándo serán estas cosas y las sazones de estos tiempos?
Y les dice el Señor Jesucristo, no corresponde a vosotros saber los tiempos y los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y entonces cuando les dice, pero recibiréis poder, les dice lo más importante. Sí. Ellos todavía están pensando en lo natural, sí, ¿verdad? Porque todavía no había venido el Espíritu Santo, ¿verdad? Pensando de que su reinado era aquí. Exactamente, y dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice, Él los guiará a toda la verdad. Yo creo que todos quisiéramos ser guiados ahí, sí, ser guiados a toda la verdad para conocer con profundidad las cosas de Dios y estar en el camino correcto, para no estar perdidos y no estar fluctuando como lo dice ahí en el libro de Efesios, en el capítulo 4, ¿verdad? Sí. Para que no seáis como niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina, ¿verdad? Entonces, sino que siguiendo la verdad en amor, dice que crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es en Cristo Jesús. Así es. ¿Verdad? Entonces aquí vemos, dice, Él os guiará toda la verdad, dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Fíjese, aquí yo quisiera que fuéramos a 1 Corintios, allí vamos a poner un separador, porque es bien importante esto que voy a mencionar, que está aquí en la palabra de Dios, donde está diciendo que Él no hablará por su propia cuenta. Ajá. Pero va a ver qué profundo esto en el capítulo 2 del versículo de 1 Corintios. Ajá. Vamos a hablar aquí. En el capítulo 2, desde el versículo 1, en 1 Corintios, dice, así que, hermanos, capítulo 2, ¿sí? Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Ajá. O sea, no fui con ustedes con cosas naturales. Sí. O sea, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temblor y temor, ¿verdad? Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, o sea, no fue con palabras rebuscadas, sí, sino naturales, sencillas. Dice, sino con demostración del Espíritu y de poder. O sea, Él demostró el poder que había en estas palabras por medio del Espíritu Santo. Sí, sí. Y les dijo, ¿saben qué? Yo no fui a mencionarles palabras bonitas para que dijeran, ah, qué bonito habla Pablo o algo. Sí. No, dice, yo fui, dice, con demostración del Espíritu y de poder, dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, o sea, en el conocimiento natural, sino en el poder de Dios. Sí. Sino en el poder de Dios. Y luego dice en el versículo 6, dice, sin embargo, dice la revelación por el Espíritu de Dios, dice aquí, sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O sea que hay que ser maduros en las cosas de Dios para entender estas cosas. Ajá, si mal no estoy, en el capítulo 5, versículo 14, por ahí del libro de Hebreos, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Sí. Para los que por el uso. Entonces, necesitamos conocer esta palabra, ponerla por obra. Dice, para que nuestros sentidos sean ejercitados en el discernimiento de lo que es bueno y lo que es malo, para que lo podamos entender. Y dice aquí, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, dice, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Ajá. Dice, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Desde cuándo el Padre tenía escondido esto? Desde antes de la fundación del mundo ya tenía su plan perfecto para la salvación de cada uno de nosotros. Desde antes de la fundación del mundo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban pensando en nosotros. Qué poderoso es poder entender eso. Yo creo que nadie se puede quedar quieto después de escuchar eso, ¿verdad? Sí, saber que Dios, estábamos en el corazón de Dios, en la mente de Dios, desde antes de la fundación del mundo. Y dice aquí, dice, la cual, dice, Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, dice, la cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció,
porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Sabe una cosa? Si el diablo sabe lo que hubiera conocido este misterio, no hubiera crucificado al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo lo venció en la cruz. Entonces, si nosotros vemos en el capítulo 4, en el libro de Lucas, cuando en la tentación en el desierto, el diablo le dice al Señor Jesucristo, si eres hijo de Dios, dice que le llevó al pináculo del templo y le dijo, le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y les dijo, a ti te daré, dice todos estos reinos, dice, y la gloria de ellos, dice, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Eso era cierto. O sea, porque Adán, cuando cayó en pecado, le entregó la potestad a Satanás. Sí. Entonces, pero aquí, si él hubiera sabido cuál era el plan perfecto de Dios, no lo hubiera crucificado, porque hubiera perdido esa autoridad que se le había delegado cuando Adán cayó en el Edén, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí vemos, dice que si la hubieran conocido, o sea, esa sabiduría oculta, si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Sí. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Sí. Hay cosas gloriosas, dice, cosas gloriosas que Dios ha preparado para nosotros, cosas que no hemos visto, ni hemos oído, ni han subido en nuestro corazón, ni siquiera las hemos imaginado aún, pero dice que Dios, las ha preparado para los que le amamos. Así ¡Qué tremendo! Así es, sí. Y dice, pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿por qué? Por el Espíritu. Por el Espíritu. O sea que por medio del Espíritu nosotros podremos conocer estas cosas profundas que ni siquiera personajes celestiales, espirituales, las pueden conocer, porque el Espíritu Santo a ellos no les va a revelar esas cosas, porque el Espíritu Santo le va a revelar a los hijos de Dios las cosas que son de Dios. Dice aquí, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Sí. Miren, nada más, qué tremendo. Y bueno, vamos a seguir hablando de estas cosas, pero ahí donde tú estás, yo clamo a Dios, al Padre, para que ahí donde tú estás, puedas recibir esa presencia que se siente aquí en este lugar, por el poder del Espíritu Santo que nosotros podemos percibir en cada uno de nosotros. Yo oro al Padre. Padre, bendice, Señor, a estas personas que están escuchando, que están viendo este programa, Señor. Oh, Señor, al final de estos estudios, Señor, yo voy a hacer una invitación y voy a decir lo que dice la palabra de Dios, para que ellos puedan aceptar, para que ellos puedan recibir el Espíritu Santo, para que sus vidas sean cambiadas, que sus vidas sean transformadas, porque sin la revelación del Espíritu Santo, Señor, no podemos, Señor, caminar en ninguna dirección, Señor, ni crecer en ningún sentido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo declaro la bendición de Dios sobre cada persona que está escuchando y viendo este programa. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Amén. 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 Estos programas son, yo creo que de una gran enseñanza. Si tiene usted forma de buscarlos en las redes sociales, vamos a tratar de hacer que la serie quede completa y continua, para que usted esté recibiendo estas enseñanzas tan profundas del Espíritu Santo. Vamos a entender y anhelarlo sobre todo. Esa es, al final de cuentas, el propósito de estar hablando acerca de Él. Hemos invitado al ingeniero Fernando Banoet para que nos esté hablando acerca de estas verdades con su profundidad, pero a la vez simplificadas para poderlas entender. Y si usted conoce una persona y esa persona, entre más la conoce, hablando de un matrimonio, entre más la conoce, usted empieza a amarlo más. Y así, de esta manera, conociendo más al Espíritu Santo, vamos a anhelar su presencia y vamos a anhelar amarlo todavía más. Quédese con nosotros en el siguiente programa. Vamos a continuar hablando del Espíritu Santo.
Espero que el programa de hoy haya sido de gran bendición y de ayuda para usted, para que acuda oportunamente a sus servicios de salud o con su médico particular, con el médico que lo atiende. Y también que considere hacer una pequeña pero poderosa oración, donde vamos a recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. En estos programas he tratado de traerle a usted el experto que va a hablar de un tema que le va a ayudar a usted para que tome decisiones oportunas. ¿Y cómo vamos a acercarnos a Dios? Bueno, vamos a acercarnos diciéndole una pequeña pero poderosa oración. Esa oración es la diferencia entre la eternidad con Dios o sin Dios. Pero nosotros vamos a hacer de que tengamos esa oportunidad de estar con Dios siempre. Diciendo, Padre Celestial, en este momento te pido, perdona mis pecados, dame vida eterna. Dame, Señor, vida eterna contigo, no sin ti. Te pido, Jesucristo, que entres a mi corazón, lo limpies y vivas en él. Y desde hoy, Jesús, te llamo mi Señor y mi Salvador. Amén. Como usted vio, es una pequeña oración. Hágalo usted, no le dé pena con que esté. Llámenos a los teléfonos que están apareciendo en pantalla y escríbanos en el correo que también aparece ahí. Dios le bendiga.